Imagina que puedes caminar por los corredores de la estructura más sagrada que el mundo antiguo haya conocido. Un edificio cuyas proporciones desafiaban la imaginación, cuyo interior guardaba secretos que morirían con sus piedras, y cuya destrucción dejaría una herida en el alma de un pueblo que todavía, 2000 años después, no ha terminado de cicatrizar. Hoy vamos a entrar, vamos a cruzar sus puertas, caminar por sus atrios, acercarnos hasta donde ningún extranjero podía llegar, y entender por qué su pérdida fue mucho más que la caída de un edificio. Fue el fin de un mundo. Pero antes de que entremos juntos, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que comúnmente llamamos el Templo de Salomón en tiempos de Jesús ya no era el templo original construido por Salomón. Ese fue destruido por Nabucodonosor en el año 586, antes de la era común. Lo que existía en el año 33, el templo que Jesús conoció, que los discípulos admiraron, que los romanos incendiaron, era el segundo templo, ampliado y remodelado de manera colosal por Herodes el Grande a partir del año 20 antes de la era común. Una obra que tomaría décadas en completarse y que nunca llegaría a ver su acabado final antes de ser reducida a cenizas. Sin embargo, sus fundamentos espirituales, su arquitectura interior, su disposición sagrada, todo seguía el patrón del original. El alma del templo de Salomón vivía dentro de sus muros, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Este tipo de recorrido por la historia bíblica te interesa. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana abrimos puertas que la mayoría de la gente nunca ha cruzado. La primera cosa que necesitas comprender sobre el templo es su escala. Cuando los turistas visitan hoy la explanada de las mezquitas en Jerusalén, están caminando sobre la plataforma artificial que Herodes construyó para sostener el complejo del templo. Esa plataforma, conocida como el Monte del Templo, medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y unos 300 metros de este a oeste. Era una de las plataformas artificiales más grandes del mundo antiguo, comparable en ambición arquitectónica a las grandes obras de Roma y Egipto. Para crear esta superficie nivelada sobre la topografía irregular de la colina de Moria, los ingenieros de Herodes construyeron enormes muros de contención rellenos con tierra y escombros, levantando en algunos puntos la plataforma a más de 30 metros sobre el valle circundante. El muro occidental que existe hoy, venerado por millones de judíos como el lugar más sagrado accesible del judaísmo, es simplemente uno de esos muros de contención. No era parte del templo en sí, era la base que sostenía todo. Cuando un peregrino del siglo I llegaba a Jerusalén por primera vez y veía este complejo desde la distancia, la experiencia debía ser abrumadora. El historiador judío Flavio Josefo, que conoció el templo de primera mano antes de su destrucción, escribió que el edificio resplandecía bajo el sol de tal manera que los ojos no podían sostener su mirada. Los revestimientos de mármol blanco y las ornamentaciones de oro puro reflejaban la luz de una manera que hacía que el conjunto pareciera cubierto de nieve en llamas. No era hipérbole poética. Era la descripción de testigos oculares de algo que literalmente no tenía equivalente visible en el mundo mediterráneo de aquel tiempo. La entrada al recinto se hacía a través de una serie de puertas monumentales. Las más famosas eran las puertas de Hulda, ubicadas en el muro sur, a través de las cuales los peregrinos subían por túneles excavados en la roca, túneles cuyas paredes estaban decoradas con relieves geométricos y florales de una elaboración extraordinaria. Los arqueólogos han recuperado secciones de estos túneles y sus hallazgos confirman la descripción de Josefo. La experiencia de ascender por esos corredores hacia la luz brillante de la explanada superior debía funcionar como una transición psicológica deliberada.
Entrabas desde la ciudad ruidosa y mundana, transitabas por la penumbra del túnel y emergías de repente al espacio abierto y sagrado del atrio exterior. Era arquitectura diseñada para transformar la disposición interior del peregrino antes de que sus pies pisaran suelo consagrado. El primer espacio que encontrabas al emerger de los accesos era el atrio de los gentiles. Y aquí hay un detalle que sorprende a muchos. El atrio de los gentiles no era un espacio secundario ni marginal. Era, en muchos sentidos, el corazón comercial y social del complejo. Un espacio tan vasto que podía albergar a decenas de miles de personas simultáneamente. Sus dimensiones aproximadas, basadas en las reconstrucciones arqueológicas más aceptadas, lo hacen comparable en superficie a varios estadios de fútbol modernos colocados uno junto al otro. Este atrio estaba rodeado por pórticos cubiertos, columnatas de mármol de proporciones majestuosas, cuyos techos de madera de cedro creaban amplias zonas de sombra. El más famoso de estos pórticos era el llamado Pórtico de Salomón, ubicado en el lado oriental de la explanada. Era en este pórtico donde los maestros de la ley enseñaban, donde los debates teológicos se desarrollaban, donde los peregrinos descansaban del calor del mediodía, y donde los cambistas de moneda y los vendedores de animales para sacrificio habían instalado sus puestos. Fue en este espacio donde Jesús vació las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores en el episodio que los evangelios registran con una intensidad dramática notable. No era un acto impulsivo. Era una declaración profética sobre la naturaleza del lugar, un recordatorio de que la casa de Dios no debía convertirse en casa de comercio. Pero el atrio de los gentiles tenía un límite muy claro. Una balaustrada de piedra, llamada en griego el soreg, marcaba el punto más allá del cual ningún no judío podía avanzar bajo pena de muerte. Los romanos, que generalmente no toleraban la aplicación de penas capitales por parte de sus súbditos, habían hecho una excepción única con esta regla del templo, reconociendo la sensibilidad religiosa que representaba. En 1871, los arqueólogos encontraron una de las inscripciones que advertían sobre esta prohibición. El texto griego decía, con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones, que ningún extranjero podía entrar dentro de la balaustrada y del recinto en torno al templo, y que cualquiera que fuera atrapado en ese intento sería responsable de su propia muerte, que le sobrepasaría inevitablemente. Piénsalo, ese letrero de piedra no era decorativo, era una sentencia de muerte tallada en mármol. ¿Te imaginas haber sido un peregrino que cruzaba esa línea por primera vez? Cuéntame en los comentarios si visitarías el templo si existiera hoy, y qué parte querías ver primero. Al cruzar el soreg y subir por una escalinata de 14 peldaños, el peregrino judío llegaba al atrio de las mujeres. El nombre puede llevar a confusión. No era exclusivamente un espacio para mujeres, era el atrio hasta el cual podían avanzar tanto hombres como mujeres israelitas. Era el límite exterior del recinto sagrado propiamente dicho, y representaba para la mayoría de los peregrinos el punto de mayor proximidad posible al lugar donde Dios había elegido habitar. El atrio de las mujeres era un espacio cuadrado de aproximadamente 65 metros por lado, rodeado por pórticos elevados donde la gente se congregaba para rezar, escuchar la lectura de la Torá y observar los ritos del templo. En sus 4 esquinas había cámaras con funciones específicas, una para los nazareos que completaban su voto y debían quemar su cabello, otra para los leprosos que venían a recibir el certificado de pureza después de su curación, otra para el almacenamiento del aceite y el vino usados en las ofrendas, y la última para el depósito de la leña que alimentaba el fuego perpetuo del altar. En el muro oriental de este atrio había 13 cajas de colectas en forma de trompeta invertida, donde los fieles depositaban sus ofrendas monetarias.
Fue frente a estas cajas donde, según el Evangelio de Marcos, Jesús observó a una viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas y pronunció palabras sobre el valor del sacrificio genuino que han resonado durante 20 siglos. El acceso desde el atrio de las mujeres hacia el interior más sagrado del complejo se hacía a través de la imponente puerta de Nicanor, también llamada la Puerta Hermosa en algunos textos. Esta puerta era en sí misma una obra de arte monumental. Según los relatos talmúdicos, estaba construida de bronce corintio, un material tan precioso y de tal brillo dorado que los propios sacerdotes consideraban que superaba en belleza a las puertas de plata y oro del complejo. Sus dimensiones, según las fuentes antiguas, eran de aproximadamente 20 metros de altura y 15 de anchura, y requería el esfuerzo conjunto de 20 hombres para abrirla cada mañana y cerrarla cada tarde. Esta era la puerta ante la cual Pedro y Juan encontraron al hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en el relato del libro de los Hechos. Cuando Pedro le dijo que no tenía plata ni oro, pero que le daba lo que tenía, y el hombre se levantó y comenzó a caminar, el milagro ocurrió frente a esa puerta específica, ese umbral entre el mundo exterior y el recinto sagrado. Más allá de la puerta de Nicanor, subiendo por 15 peldaños curvos que representaban los 15 salmos de ascenso del libro de Salmos, se llegaba al atrio de Israel, el espacio al que solo podían acceder los hombres judíos ritualmente puros. Este atrio era relativamente estrecho, una franja de unos pocos metros de profundidad que corría a lo largo del ancho del recinto, pero su significado simbólico era enorme. Desde ese punto, el israelita común podía ver directamente el altar del holocausto y, detrás de él, el edificio del templo propiamente dicho. Era el punto más cercano al que un laico podía aspirar en su vida ordinaria. Inmediatamente más allá del atrio de Israel comenzaba el atrio de los sacerdotes, un espacio que solo los descendientes de la tribu de Leví, consagrados al servicio del templo, podían pisar. Y en el centro de este atrio, dominando el espacio con su presencia imponente, estaba el altar del holocausto. Esta estructura era el corazón funcional del sistema sacrificial del templo. Construida con piedras sin tallar, traídas del valle del Jordán, siguiendo el mandato de Éxodo 20 que prohibía usar herramientas de hierro en la construcción de altares sagrados. El altar del holocausto medía aproximadamente 15 metros de lado en su base y se elevaba en terrazas hasta una altura de varios metros. Una rampa de ascenso en el lado sur permitía a los sacerdotes subir para depositar los sacrificios. El fuego que ardía sobre este altar nunca debía apagarse. Cuadrillas de sacerdotes trabajaban en turnos continuos para mantener las llamas, añadir leña y realizar los sacrificios que se sucedían desde el amanecer hasta el anochecer, cada día del año, sin excepción. El aroma de este lugar era uno de los elementos que más profundamente impactaban a quienes lo experimentaban. Carne quemada, sangre, incienso, aceite de ungir. Una mezcla de olores que los textos rabínicos describen como un aroma sagrado, pero que para una sensibilidad moderna resultaría sin duda perturbadora. Y sin embargo, para el judío devoto del siglo I, ese olor era la señal sensorial de que el sistema de expiación establecido por Dios estaba funcionando, de que la brecha entre la santidad divina y la impureza humana estaba siendo atendida, de que había un camino entre el cielo y la tierra. Entre el altar del holocausto y el edificio del templo propiamente dicho, había una pila de bronce llamada el Mar de Bronce, sucesora de la monumental fuente que describía el libro de los reyes para el templo salomónico original. En ella, los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al servicio del templo, siguiendo un ritual de purificación que era requisito indispensable para cualquier forma de ministerio sagrado. El lavamiento no era opcional ni simbólico.
era la condición para acercarse. Y finalmente, al fondo del atrio de los sacerdotes, se elevaba el edificio del templo mismo, el Heijal. En su fachada de mármol blanco y decoraciones doradas, era lo que los peregrinos veían brillar desde kilómetros de distancia. Según los textos del período, sobre la entrada principal había una enorme vid dorada con racimos del tamaño de un hombre, ofrenda de devotos que habían donado su peso en oro a lo largo de generaciones. La fachada completa estaba recubierta en muchos de sus paneles con láminas de oro puro que el sol convertía en fuego visible. Josefo describe que viajeros que llegaban a Jerusalén desde las rutas del desierto, al ver el templo por primera vez bajo el sol del mediodía, tenían que apartar la vista porque el resplandor era insostenible para los ojos, como mirar directamente al sol. La estructura del edificio en sí estaba dividida en dos espacios separados por un pesado velo de tela. El primero, el lugar santo o Heijal, propiamente dicho, contenía 3 objetos de una importancia teológica extraordinaria. A la derecha, la menorá, candelabro de 7 brazos, fabricado originalmente en oro macizo, cuya luz ardía de manera permanente y que los sacerdotes mantenían encendida, renovando el aceite cada tarde. A la izquierda, mesa de los panes de la proposición, donde cada semana se colocaban 12 panes sin levadura en representación de las 12 tribus de Israel, panes que luego los sacerdotes consumían en el recinto sagrado al final de la semana. Y directamente frente al velo, el altar del incienso, una estructura de madera de acacia revestida de oro sobre la que se quemaba 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, una mezcla específica de 11 especias e ingredientes aromáticos, cuya fórmula exacta era un secreto celosamente guardado por ciertas familias sacerdotales y que, según el Talmud, incluía componentes que hacían que el humo ascendiera en columna recta, resistiendo incluso el viento. El privilegio de entrar al lugar santo para ofrecer el incienso, renovar el aceite de la menorá y cambiar los panes, era uno de los momentos más sagrados en la vida de un sacerdote. El turno se asignaba por sorteo, y dado que había miles de sacerdotes en servicio, muchos nunca llegaban a ser elegidos en toda su vida. El Evangelio de Lucas comienza con una escena que sucede precisamente en este espacio. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, anciano sacerdote que ha esperado toda su vida ese sorteo, finalmente entra al lugar santo para quemar el incienso y allí se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que su esposa, Elizabeth, a pesar de su vejez y esterilidad, concebirá un hijo. El cosmos estaba comenzando a cambiar, y el lugar donde el cambio se anunciaba primero era ese cuarto dorado y perfumado, en el corazón del templo más sagrado del mundo. Pero había más, un espacio que existía al otro lado del velo, el lugar santísimo, el devir. De toda la arquitectura religiosa que la humanidad ha producido a lo largo de su historia, ningún espacio ha cargado sobre sí una concentración de significado sagrado comparable al lugar santísimo del Templo de Jerusalén. Era un cubo perfecto de 20 codos de lado, aproximadamente 9 metros en cada dimensión. Sus paredes estaban revestidas de oro, su suelo cubierto de oro, su techo de oro. El propio velo que lo separaba del lugar santo era, según las fuentes rabínicas, una obra de tejido extraordinaria, de varios palmos de grosor, construida con hilos de 4 colores distintos, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tan pesada que se requería centenares de sacerdotes para moverlo en los momentos en que se realizaba el servicio. En el tiempo del primer templo, el de Salomón, el lugar santísimo albergaba el arca de la alianza, el cofre de madera de acacia, revestido de oro, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y una muestra del maná del desierto. Sobre el arca
extendiendo sus alas para cubrir el propiciatorio, 2 querubines de oro de proporciones enormes, y entre los querubines la Shejiná, la presencia manifiesta de Dios. Pero cuando el templo de Salomón fue destruido por Babilonia, el arca desapareció. Su destino es uno de los mayores misterios de la historia. Cuando el segundo templo fue construido y cuando Herodes lo amplió hasta la estructura que existía en tiempos de Jesús, el lugar santísimo estaba vacío. No había arca, no había querubines visibles, solo una gran piedra, llamada la piedra de la fundación, la Eben Shetiyah, sobre la que descansaba el peso espiritual de toda la construcción. Los sacerdotes que entraban en ese espacio entraban a un cubo de oro que contenía, en su sentido más profundo, la presencia de un Dios que había elegido esa ausencia como forma de presencia. El único ser humano que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y solo podía hacerlo una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío. Antes de entrar, el sumo sacerdote pasaba 7 días en aislamiento completo, purificándose mediante baños rituales repetidos y el estudio intensivo de los procedimientos que debía seguir al minuto. El rito del Yom Kippur era de una complejidad litúrgica extraordinaria, y los sacerdotes ataban una cuerda a la pierna del sumo sacerdote antes de que entrara al lugar santísimo, por si caía muerto ante la presencia divina y había que sacarlo sin que nadie más tuviera que entrar. Eso era el interior del templo. No era un edificio al que la gente iba simplemente a rezar en silencio. Era un sistema operativo de la relación entre la humanidad y la divinidad, un mecanismo teológico de reconciliación, encarnado en piedra, oro, sangre y fuego. Y todo eso terminó en el año 70 de la Era Común, cuando las legiones romanas bajo el mando de Tito rodearon Jerusalén después de una rebelión judía que había durado 4 años. La ciudad fue sometida a un asedio que los historiadores modernos describen como uno de los más brutales de la antigüedad. Josefo, que estuvo presente como intérprete del lado romano, describe escenas de hambre, violencia y desesperación dentro de los muros de la ciudad, que resultan difíciles de leer incluso en nuestra época. Cuando finalmente los romanos rompieron las defensas y avanzaron hacia el templo, se desató un incendio cuyo origen exacto las fuentes antiguas debaten. Si fue accidental, si fue ordenado por un soldado furioso o si fue una decisión deliberada. Lo que no está en debate es el resultado. El templo ardió. Sus techos de madera de cedro alimentaron las llamas. El oro de sus paredes se fundió y fluyó por las grietas de las piedras. El fuego fue tan intenso que las piedras de los muros estallaron bajo el calor extremo. Las legiones romanas, enardecidas por el saqueo, arrastraron fuera de los escombros todo lo que podía tener valor: la menorá de oro, la mesa de los panes de la proposición, las trompetas de plata, los vestidos sacerdotales bordados. Todo eso fue llevado a Roma y exhibido en el triunfo de Tito, inmortalizado en el friso del arco de Tito que aún hoy puede verse en el foro romano, donde la imagen de los soldados cargando la menorá del templo en sus hombros es uno de los relieves históricos más elocuentes del mundo antiguo. Jesús lo había visto venir. Cuando sus discípulos le mostraron admirados la magnificencia del complejo, señalando las enormes piedras de los muros con el orgullo natural de quien contempla la obra más grande de su pueblo, él respondió con palabras que en ese momento debieron sonar incomprensibles: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, sus palabras se cumplieron con una literalidad que sus contemporáneos no habrían podido imaginar. La destrucción del templo en el año 70 transformó para siempre el judaísmo. Sin templo no había altar. Sin altar
El sistema entero de expiación establecido en la Torá quedaba sin su mecanismo central. Los rabinos respondieron a esta crisis teológica sin precedentes con una reinterpretación radical. La oración, el estudio de la Torá y las obras de misericordia reemplazarían al sistema sacrificial. El judaísmo rabínico que conocemos hoy nació de esa necesidad. Es una de las adaptaciones teológicas más notables de la historia religiosa humana. Para la iglesia naciente, la destrucción del templo tenía una resonancia diferente, pero igualmente profunda. El escritor de la carta a los Hebreos, cuya composición muchos estudiosos ubican en los años inmediatamente anteriores o posteriores al año 70, argumentó con precisión teológica que el templo y todo su sistema sacrificial había sido siempre una sombra, un anticipo, una figura de algo mayor. El verdadero sumo sacerdote no era el que entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre de toros y machos cabríos. Era el que había entrado de una vez por todas al santuario celestial con su propia sangre. El velo del templo que se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato de los evangelios, era la señal de que el acceso al lugar santísimo ya no dependía de un sumo sacerdote humano que podía caer muerto ante la presencia divina. El camino estaba abierto de manera permanente y definitiva. Las piedras del templo que los romanos derribaron no destruyeron esa realidad, la confirmaron. Hoy, cuando el viajero llega a Jerusalén y se detiene ante el muro occidental, lo que ve son las piedras del muro de contención herodiano, las mismas piedras que no cayeron en el año 70 porque formaban parte de la infraestructura de la plataforma y no del edificio del templo propiamente dicho. Las personas que se acercan a ese muro con sus oraciones escritas en papelitos que introducen entre las grietas, están orando ante los cimientos de la plataforma que sostenía el lugar donde Dios eligió habitar entre su pueblo. Y en la explanada sobre esa plataforma, donde una vez ardió el fuego perpetuo del altar, se eleva hoy la cúpula de la roca, construida en el siglo VII de la era común, cubriendo precisamente la roca que la tradición judía identifica como la piedra de la fundación. La historia de ese espacio de tierra no tiene paralelo en ningún otro punto del planeta. Es el lugar más disputado, más orado, más llorado y más deseado de la historia de la humanidad. Y su historia no ha terminado. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de contenido te mueve de verdad. Cuéntame en los comentarios cuál fue el detalle del templo que más te sorprendió. ¿Fue la escala del edificio, el sistema del lugar santísimo, la cuerda atada al sumo sacerdote o algo más que no esperabas saber? Esos comentarios ayudan enormemente a que este canal siga creciendo y lleve este contenido a más personas que necesitan conocer esta historia. Hay algo más que merece ser contemplado antes de cerrar este recorrido, algo que la mayoría de los recuentos históricos del templo no mencionan, porque pertenece a esa categoría de verdades que solo se ven cuando se tiene perspectiva suficiente. El templo de Herodes, en todo su esplendor de mármol y oro, fue el escenario de múltiples encuentros entre Jesús y sus contemporáneos. En sus pórticos enseñó. En sus atrios debatió con los fariseos y los escribas. Fue allí donde, a los 12 años, sus padres lo encontraron después de buscarlo durante 3 días, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y fue allí, en esa última semana antes de su crucifixión, donde sus discípulos señalaron admirados la grandeza del edificio y él los sacudió con su profecía de la destrucción. Pero Jesús también dijo algo más sobre el templo, algo que sus oyentes en ese momento no comprendieron y que los llevó a acusarlo de blasfemia. Cuando los dirigentes religiosos le pidieron una señal que justificara su autoridad para limpiar el atrio de los cambistas, él respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré».
El Evangelio de Juan aclara que él hablaba del templo de su cuerpo, la resurrección. El nuevo templo no sería de piedras, sería la comunidad de los que habitan en él y en quienes él habita. El apóstol Pablo lo expresaría décadas después, con una claridad que todavía hoy resulta desafiante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Las piedras que los romanos destruyeron en el año 70 no eran el templo definitivo. Eran la sombra de algo que no podía ser destruido por el fuego ni por las legiones de ningún imperio. El incendio que consumió el oro y el cedro de Herodes no tocó lo que era real, porque lo que era real ya había resucitado 3 décadas antes, en un jardín a las afueras de esa misma ciudad, cuando el verdadero lugar santísimo se abrió de par en par, y el acceso a la presencia de Dios quedó disponible para todo ser humano que quisiera entrar. Eso es lo que los romanos no pudieron destruir, y eso es lo que ningún poder sobre la tierra ha podido destruir desde entonces. Y este recorrido por el corazón del templo más sagrado del mundo antiguo enriqueció tu comprensión de la Biblia y de la historia. Compártelo con alguien que necesite esta perspectiva. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Cada semana volvemos a estos lugares, a estas verdades, a estas historias que forman el suelo sobre el que caminamos como creyentes. No te pierdas lo que viene. El templo fue destruido, pero la presencia que habitaba en él sigue viva. Y esa es la historia que ningún historiador puede contar de manera completa sin invocar algo que trasciende la historia misma.